Buenas tardes, soy Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la sexta conferencia del ciclo Camino a la celebración del Bicentenario de Centroamérica. Este ciclo inició en marzo del 2020 y se extenderá hasta diciembre del próximo año con una conferencia mensual y muy complacidos con la incorporación del IFED, que sin duda enriquecerá aún más este ciclo. En el mes dedicado a la patria y a un año de la celebración del Bicentenario de la Independencia, es un honor tener al doctor Guillermo Mira Deli Sotti de la Universidad de Salamanca como conferencista, a quien agradezco muchísimo. Y también deseo agradecer a la señora Carolina Mora y al doctor Vladimir de la Cruz, gestores de este ciclo de conferencias, a la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya, al doctor Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y al doctor Hugo Picado, director del IFED, y a todos los funcionarios del IFED, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Biblioteca Nacional que colaboran en la logística y difusión de la actividad. La conferencia será grabada y también estará disponible en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica, donde también podrán encontrar las 5 conferencias anteriores. Muchas gracias y le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta actividad. Hace un año dimos inicio a una serie de actividades académicas de la Cátedra Libre Enrique Macaya Laman de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esta cátedra, que fue fundada en 1997, hoy nos sirve como apoyo a la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, que tiene a cargo la organización de diversas actividades conmemorativas de este evento. En esta aventura académica nos hemos ido aliando con varias instituciones estatales, como la Biblioteca Nacional y el proyecto Camino al Bicentenario de la Democracia, por lo que agradecemos nuevamente a la directora Laura Rodríguez por su apoyo, lo mismo que al catedrático Vladimir de la Cruz, gestor de este proyecto. El objetivo de estas conferencias ha sido el de contextualizar el proceso de independencia de Centroamérica. Ya se ha recorrido bastante trecho en el ámbito latinoamericano y hoy el invitado de honor, el doctor Guillermo Mira Deli Sotti, nos explicará la crisis del gobierno español. En este día y en esta sexta conferencia se une el Instituto de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias al doctor Hugo Picado, director del IFED, por su entusiasta colaboración y a toda la gente que lo acompaña. Seguidamente, don Hugo Picado, el director del IFED, presentará al conferencista que hoy nos acompaña. Muchas gracias y espero que disfruten de esta conferencia. Muchas gracias, doña Carolina. Un saludo cordial también a doña Laura. Y me corresponde el honor de presentar a un conferencista de lujo, al profesor doctor Guillermo Mira Deli Sotti. Don Guillermo Mira es argentino de nacimiento, comenzó su formación como historiador en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente pasó a estudiar a Madrid, donde obtuvo su doctorado en historia en la Universidad Complutense de esa ciudad. Se desempeña desde hace más de 2 décadas como profesor de Historia de América en la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia, y también es profesor en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Durante los últimos 25 años ha sido el encargado del área de historia
de América en el Máster de Estudios Latinoamericanos. En sus inicios como investigador en historia colonial, trabajó un proyecto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CIS de Madrid. Participó en la exposición Ciencia y Técnica entre el Viejo y el Nuevo Mundo, siglos XV a XVIII, con motivo ello de la celebración del quinto centenario, y publicó el libro La Savia del Imperio, 3 estudios de economía colonial, junto a Julio Sánchez Gómez y Rafael Dobado, entre otros ensayos sobre minería. Desde hace varios años se ha especializado en historia reciente de América Latina y ha coordinado en colaboración con el también argentino Fernando Pedrosa, historiador y politólogo, el libro Extendiendo los Límites, Nuevas Agendas en la Historia Reciente. Un libro sumamente interesante, valioso, que presenta el trabajo de jóvenes investigadores y discute el futuro de este campo historiográfico de historia reciente de América Latina. En el marco del proyecto Las Huellas del Cambio, destinado a reunir y preservar documentación sobre derechos humanos, comisiones de la verdad, democracia y justicia en Iberoamérica, el doctor Mira de Lizotti ha impulsado la digitalización del juicio a las juntas militares argentinas, que se llevó a cabo en Buenos Aires en 1985, y participó en la publicación de la versión española del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, junto a Pedro Dalari. Últimamente, el profesor de Lizotti ha colaborado en el libro Esthétiques de la Deconstrucción Mémorielle dans le Sud, publicado por la Universidad de Rennes, donde expone la teoría de los círculos concéntricos, que es una interpretación de la violencia política en América Latina en el periodo de la Guerra Fría. Desde el año 2019, Guillermo Mira de Lizotti integra el cuerpo docente del programa La GLOB, Latin America in Global World, que es un máster internacional financiado por la Unión Europea y que se realiza 6 meses en la Universidad de Salamanca, 6 meses en la Universidad de Estocolmo, Suecia, y 6 meses en la Universidad París III, la Sorbona. Por cierto, que el profesor Mira ha insistido en el interés de esta maestría en incorporar estudiantes de Costa Rica, de manera que si hay entre el público, sin duda hay jóvenes que están concluyendo o han concluido su bachillerato, su licenciatura en ciencias sociales, les invito a consultar en la página web de la Universidad de Salamanca o directamente con el profesor Guillermo Mira o contactando también con este servidor en el Tribunal Supremo de Elecciones. Les podemos indicar cuáles son las condiciones para optar a becas para esta maestría tan atractiva, que se realiza, como decía, en consorcio entre esas 3 universidades, de la cual maestría de la cual el doctor Guillermo Mira es uno de los coordinadores. Quiero nuevamente agradecer a los coorganizadores de este evento, a la Biblioteca Nacional, a la Escuela de Estudios Generales, a la Cátedra Enrique Macaya, a doña Carolina, a doña Laura y a todo el equipo humano que está detrás de nuestras instituciones colaborando, el Tribunal Supremo de Elecciones y su Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Celebramos participar de estas sinergias que al fin y al cabo nos hacen reflexionar sobre nuestra historia
que forma mucho la identidad de lo que somos como costarricenses y como democracia. Don Guillermo Mira va a desarrollar ahora su exposición en los próximos 45 minutos. Posterior a la exposición de don Guillermo, tendremos un breve espacio para preguntas. La máster Ileana Aguilar, secretaria académica del IFET, del Tribunal Supremo de Elecciones, estará seleccionando algunas preguntas de las que ustedes, el público, nos hagan llegar por medio del Facebook Live del Tribunal Supremo de Elecciones. Y de esas preguntas, doña Eliana seleccionará, decía algunas para que en los últimos 10 o 15 minutos de la actividad don Guillermo pueda responder algunas de esas consultas. Sin más, me complace muchísimo darle la palabra a este insigne académico, doctor Guillermo Mira de Lizotti, que además lo hago con muchísimo cariño, pues fue mi profesor en la Universidad de Salamanca, una persona de un valor humano, de unas características personales a la altura de su extraordinaria formación académica. Guillermo Mira, profesor estimado, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy feliz y agradecido por esta invitación para participar en el ciclo de actividades y conferencias camino a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y Costa Rica. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de establecer un diálogo con todos ustedes sobre este tema. A Carolina Mora Chinchilla, profesora de la Universidad de Costa Rica, a Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional, y a Hugo Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. No puedo dejar de expresar mi satisfacción por ver al doctor Hugo Picado, muy apreciado exalumno en el Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y doctor por esa universidad, desempeñar cargos de tanto prestigio y responsabilidad en su país. Para mí como docente y también en el plano personal, ha sido una fortuna conocer a Hugo y seguir su trayectoria. A él y a sus colegas y colaboradoras, Kimberley Cedeño, Andrea Faguás, María Laura Hernández e Ileana Aguilar, les agradezco por el interés que han tomado para realizar este evento en condiciones óptimas y por la oportunidad que me dan de tomar contacto con ustedes, gentes de Costa Rica y otros puntos de América Latina, para reflexionar sobre un tema en el que, me disculparán, no soy un especialista, como es la historia de Costa Rica. Y a propósito, quiero expresar mi gratitud al profesor Héctor Pérez Brignoli, maestro de la historia de América Latina, cuyos textos sobre Centroamérica y Costa Rica han sido tan inspiradores para empatizar con la historia de la región. La conferencia se titula Centroamérica entre la crisis del Imperio Español y las independencias, y tiene un subtítulo, Reflexiones sobre las causas y el contexto de la independencia centroamericana, con especial énfasis en Costa Rica. Quisiera empezar glosando un conocido texto de Timothy Ana, famoso especialista sobre la independencia de México. Al terminar, dice Ana, al terminar el proceso de independencia, México y América Central mostraban las cicatrices de la larga lucha de 11 años. Se calcula que la pérdida de vidas humanas durante las guerras de independencia fue del 10%, es decir, unas 600.000 personas. Por supuesto, mucho más en el Virreinato de Nueva España que en Centroamérica, pero en conjunto. El ingreso per cápita cayó, disminuyó el consumo de alimentos per cápita. La producción minera, la mexicana sobre todo, que era muy poderosa, se redujo a menos de un cuarto de lo que era antes de 1810. La producción agrícola descendió a la mitad de su antiguo nivel a causa de la desorganización del país, de la muerte o la marcha de los hacendados, de la desaparición de los capitales y de la destrucción de las granjas, animales y maquinaria. La producción industrial se redujo a 2/3 partes. Esto dice Ana. Y yo pienso, ciertamente, un panorama desolador y sombrío
me pregunto, ¿el costo a pagar por conquistar la libertad? No exactamente, si continuamos escuchando al mismo autor que dice lo siguiente. Al conservarse las leyes españolas que restringían el comercio y al perpetuarse el sistema de trabajo basado en la etnia y el neofeudalismo, la economía quedó rezagada y se ensanchó la brecha entre el antiguo virreinato y los países en rápido desarrollo del Atlántico Norte. Las exportaciones eran de un valor mucho menor que las importaciones. La debilidad financiera de México y América Central hicieron fracasar los proyectos de desarrollo. En 1824, México negoció con banqueros británicos el primer empréstito de una serie posterior. En América Central, el primer empréstito se contrató en 1825, también con bancos británicos. Su objetivo esencial era el de aumentar los ingresos del gobierno hasta que pudiese ponerse en funcionamiento una estructura fiscal revisada, pero también para impulsar la construcción de un canal interoceánico que atravesaría Nicaragua. Ambas operaciones financieras, ambos préstamos se tradujeron en quiebras financieras, como si uno nace con una deuda externa a cuestas. Después de 1825, y esto lo dice Ana, en la región proliferaron el militarismo incontrolable, los movimientos regionalistas que el poder central no podía contener, el bandolerismo y la violencia política, efectos todos ellos de la lucha por la independencia. Todos los otros problemas que heredaron los nuevos estados, la fuga de capitales cuando se fueron los españoles, la decadencia de la minería, de la industria, de la agricultura, las grandes deudas, todos esos problemas quizás hubieran podido resolverse si hubiera existido un acuerdo sobre qué sistema político debían adoptar los estados. Pero tal acuerdo no existió. Les propongo comenzar la reflexión sobre las independencias a partir de esta cita de Timothy Ana. En primer lugar, y a propósito de la celebración de los bicentenarios, que es lo que estamos conmemorando, me pregunto, ¿para qué sirve la historia? Inmediatamente recuerdo un libro de Marc Bloch que leíamos cuando comenzábamos la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, un libro titulado ¿Qué es la historia? Donde Marc Bloch decía, la historia sirve al menos para distraer. Muchos años después, conocí el contexto en el que Bloch había escrito ese libro. Bloch, judío francés, combatiente en la Segunda Guerra Mundial, había sido apresado por los alemanes y por judío, iba a ser fusilado. Y como una especie de testamento escribió ese ¿qué es la historia? Y es hasta irónico porque uno piensa, un hombre que sabe que va a morir, ¿no? Y bueno, escribe ese libro y uno piensa, va a decir cosas súper filosóficas y súper profundas sobre para qué sirve la historia. Pero él dice, la historia sirve al menos para distraer. Seguramente también pensará que puede servir para desmitificar, para desenmascarar, para aprender, para pensar, para cambiar. Y entonces retomo a Bloch y me pregunto, ¿para qué puede servir pensar históricamente sobre el bicentenario? Sobre los bicentenarios. Y propongo, para tomar conciencia de que hemos estado repitiendo una historia que probablemente es una ficción, tal vez. Pienso en voz alta que un historiador comprometido con su oficio debe estar preparado para conocer verdades incómodas y difundirlas. El énfasis en la independencia como gesta heroica que alumbró la vida de nuestros países me parece que está en correspondencia con nuestras propias inseguridades como sociedad, como nación, que tiene relación con nuestras dudas, con nuestras frustraciones. En la escuela pública, y también en la otra, nos insisten desde muy pequeños para hacernos mexicanos, chilenos, salvadoreños, uruguayos, colombianos, con símbolos, banderas, canciones patrias, relatos épicos, pero muchas veces falsos. No me engaño, esto también pasa en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, o en España, o en Rusia. En nuestro caso, pega en el corazón de nuestras dudas sobre nuestra identidad, sobre nuestras capacidades y sobre nuestros reiterados fracasos.
Pienso en dos argumentos de perogrullo para convencerme y persuadir a otros que la tan mentada independencia no ha sido eso. En primer lugar, todos los países latinoamericanos en los que vivimos o conocemos son profundamente dependientes. Son países dependientes, mal que nos pese. Y no me refiero exclusivamente a El Salvador, Pulgarcito, o Haití, o Ecuador, o Uruguay. El profesor Antonio Anino, que vive entre Florencia y el DF, porque se dedica a la historia de México, afirma sin tapujos: México es una colonia rica de los Estados Unidos. Y yo me atrevo a agregar, también Brasil es un país dependiente, y Argentina, y Colombia, y Venezuela. Mi segundo argumento es que tan de sentido común es la dependencia que a fines de la década de 1960, sociólogos como André Gunder Franco o Fernando Enrique Cardoso formularon la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, a su vez, derivaba de aquella usina de ideas que había lanzado la Revolución Cubana cuando postulaba el estatuto virtualmente neocolonial del hemisferio, como nos recuerda Jorge Castañeda en ese famoso libro La utopía desarmada. Desde entonces y durante los turbulentos años 70, la consigna de la liberación nacional alimentó las esperanzas de los latinoamericanos. Por lo visto hasta ahora, los festejos del Bicentenario tienden un manto de orgullo y triunfalismo de cartón piedra para disimular una contradicción lacerante e incómoda. Los países latinoamericanos son formalmente independientes y sacamos pecho, pero en realidad somos muy dependientes y muy vulnerables. ¿Por qué? ¿De quién? ¿Desde cuándo? Lanzo una primera hipótesis, y si queréis una hipótesis central. Las independencias fueron el fruto inesperado, contingente, no deliberado, del colapso del Imperio Español. Hace 200 años no existían naciones en ciernes, las cuales, oprimidas por el yugo colonial, rompieron las cadenas y conquistaron la libertad. Esto es una fábula para niños de 10 años, y todavía estamos subestimando la capacidad intelectual de los niños de 10 años. Una fábula que, sin embargo, por alguna razón, queremos seguir creyendo. Por el contrario, la crisis comenzó en el corazón del imperio y sus ondas se extendieron hacia la periferia. Fue la monarquía española la que sucumbió ante los embates de una potencia enemiga, en este caso la Francia napoleónica. Lo anterior, la quiebra de la monarquía, abrió un proceso inédito, a partir del cual se despliegan dos preguntas que organizan las tres partes de esta conferencia. La primera es: ¿por qué razones cayó el Imperio Español? Y más aún, ¿qué era el Imperio Español? Y la segunda, ¿qué pasó una vez que se produjo el encarcelamiento simultáneo de Carlos IV y Fernando VII, los Borbones que gobernaban en España? ¿Qué efectos produjo la vacatio regis, ese vacío de poder en el corazón del imperio? A partir de este planteamiento, organizamos la exposición en tres partes, y si me permitís una pequeña pausa, voy a introducir una presentación en PowerPoint que nos acompañe. ¿La podéis ver? ¿Se puede ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Estupendo. Muchas gracias. Decía que la presentación va a tener tres partes. La primera hablará sobre la naturaleza del Imperio Español y el papel de América, de una forma muy sintética. La segunda sobre la larga declinación del imperio. La tercera, de las reformas al colapso de la monarquía hispánica, el camino hacia las independencias, con especial énfasis en Centroamérica, y, si nos da el tiempo, que lo dudo, un colofón sobre el excepcionalismo costarricense después de las independencias. Empecemos con la primera pregunta, que nos lleva a la génesis y funcionamiento del Imperio Español. El Imperio Español nació como un gigante con pies de barro. Una muy exitosa estrategia matrimonial, dinástica,
propia de las monarquías feudales, le dio ricos y extensos territorios en Europa, y esto se combinó con el papel que cupo a Castilla, compartido con Portugal, en la expansión europea. Por su localización geográfica y su pericia técnica en materia de navegación, Castilla se colocó a la cabeza de los descubrimientos y colonización de América, y esto la convirtió en punta de lanza de una economía mundo capitalista en gestación, y me interesa que retengamos esta idea, la vanguardia de una economía mundo capitalista en gestación. La combinación de ambos factores, sin embargo, este poder dinástico tradicional más la expansión geográfica transoceánica, alumbró lo que yo llamaría una entidad Frankenstein, el Imperio Español o la monarquía cristiana universal. ¿Por qué Frankenstein? ¿Por qué hablamos de una entidad Frankenstein? Porque se trataba de un cuerpo compuesto por piezas viejas y nuevas, aleatoriamente ensambladas. Sin embargo, en su despegue, el Imperio Español es imposible de separar de los orígenes del capitalismo, al mismo tiempo que la dinámica del imperio fue funcional, imprescindible para la génesis del capitalismo. Esa misma estructura de funcionamiento bloqueó las mutaciones hacia formas capitalistas maduras de organización de la producción en el propio Imperio Español. En todo este proceso, América tuvo un papel fundamental. Aquí vemos un poquito la expansión europea, los dominios españoles en Europa, la expansión hacia América. Y vamos al siguiente punto. Digo que en todo este proceso de génesis del capitalismo, de expansión ultramarina, América tuvo un papel fundamental. América proveyó los recursos para el mesianismo que sostenía la gran empresa de Carlos V, la idea medieval de universitas cristiana, es decir, unidad política y religiosa de Europa bajo la hegemonía católica, vuelvo un poquito aquí porque eso está aquí, bajo la hegemonía católica del emperador. No tengo tiempo, no voy a entrar en el proyecto étnico-religioso del imperio que sometió a los pueblos originarios de América a una evangelización compulsiva, buscando la utopía de la homogeneidad social a través de la religión y que condenó a esos pueblos originarios a una subalterización esencial. Vuelvo al complejo minero. La expansión europea llevó a España hasta América y allí nació el complejo minero, un modelo productivo peculiar, ni feudal ni capitalista, híbrido. Gracias a este complejo minero, la América española pronto se convirtió en la fuente principal de producción de plata y moneda para el mundo entero. México y Perú fueron sinónimo de riqueza, el monedero del planeta. Carlos M. Patas-Adurián conceptualizó ese complejo minero y sus componentes y lo llamó el sistema de la economía colonial. Definió la minería de Potosí, en el Alto Perú, actualmente en Bolivia, como el polo de arrastre que articulaba el funcionamiento económico de un amplio espacio regional que él llamó el espacio peruano. Pero también los centros mineros mexicanos, Zacatecas, Real del Monte, 14, Guanajuato, ejercían el mismo efecto sobre la economía circundante, mercantilización de la producción agraria, especialización regional, etcétera, etcétera. Solo después de haber circulado por el espacio colonial, haciendo posible infinidad de transacciones, la moneda de plata americana salía hacia España a través de Lima y Veracruz, canalizada a través del sistema exclusivo de flotas y galeones del monopolio comercial español. Aquí tenemos el famoso libro de Azadurian, los yacimientos mexicanos, el sistema monopólico, aunque un poquito ya más avanzado del siglo XVII. Terminamos. Paralelamente, Ruggiero Romano, otro gran historiador modernista europeo, italiano, enunció una enigmática paradoja. ¿Cómo era posible que en el mayor espacio productor de plata del mundo, América, hubiera una crónica escasez de circulante, según atestiguan todos los documentos consultados? La respuesta la dio un discípulo de Ruggiero Romano, llamado Jorge Hellman. El responsable de la desinversión estructural que padecía América, según Hellman, no era la administración colonial española con sus exacciones fiscales, sino los propios comerciantes radicados en América, criollos o peninsulares, daba igual.
los grandes comerciantes, cuya estrategia, para maximizar sus beneficios en la más pura lógica capitalista, no era otra que exportar la mayor cantidad de metales preciosos que salían de las minas americanas para comprar el mayor volumen de productos europeos que luego introducían y vendían en el espacio colonial precapitalista, obteniendo pingües beneficios y realimentando así el circuito. Los comerciantes se lucraban con un intercambio desigual que les reportaba un plusvalor porque jugaban en los intersticios de dos estadios diferentes de la economía, uno natural de subsistencia, otro mercantil protocapitalista. La ventajosa actividad comercial dependía del complejo minero que funcionó en América a pleno rendimiento entre 1580 y 1640, como consecuencia de la siguiente ecuación: abundancia de recursos naturales, yacimientos de oro y plata, más revolución tecnológica de la amalgamación de plata con mercurio, más acceso legal a la mano de obra indígena en condiciones muy favorables para el colonizador. Pero atención, la mercantilización de las economías agrarias indígenas no permite hablar automáticamente de un sistema económico propiamente capitalista, ni muchísimo menos. No hubo proceso de proletarización de los trabajadores y mucho menos de industrialización, a pesar de la masiva producción de plata que recayó, obviamente, sobre el trabajo intensivo de los indígenas y los recursos de sus comunidades para mantenerlos. En definitiva, la economía campesina e indígena subsidió a esa cuantiosa producción minera, una de las grandes tesis de Asadurian. En paralelo, la organización económica colonial engendró un tipo especial de élites, unas élites polivalentes, que controlaban o se ocupaban en diversas actividades al mismo tiempo, siempre ligadas al control del capital comercial sobre la producción, el capital comercial sobre la producción. También este modelo funcionó entre las élites centroamericanas, a pesar, por ejemplo, de la debilidad de la minería hondureña, pero tenemos claramente el ejemplo de la familia Aycinena. La familia Aycinena es un ejemplo de familia que forma parte de estas élites polivalentes en Guatemala. Y a propósito, ya va siendo hora, hablemos de Centroamérica. ¿Qué lugar ocupa Centroamérica en ese esquema? Bueno, es una gran paradoja. Centroamérica, que por su posición geográfica hoy es un lugar clave en la comunicación entre el oriente y el occidente, ocupaba en el organigrama del Imperio Español una posición francamente secundaria, privada de metales preciosos, alejada de las arterias comerciales que ligaban América con España y Filipinas, y con su exigua población volcada sobre la vertiente pacífica del Istmo por la hostilidad natural de la costa atlántica al asentamiento humano, Centroamérica reveló un atractivo limitado para los primeros exploradores españoles, excepto sin duda por el aprovechamiento de la mano de obra maya sobreviviente de esa alta cultura en declinación. Vamos a pasar al segundo punto. Evidentemente el tiempo me devora, así que voy a intentar este segundo punto sintetizarlo de la forma más rápida posible para pasar al tercero, que también es bastante extenso y ambicioso. Yo comenté hace un momento que entre 1580 y 1640, el complejo minero, que era el corazón del Imperio Español, había funcionado a pleno rendimiento. Y diría que a partir de 1640, el Imperio Español entra en una prolongada e inevitable declinación, decadencia. Y si el origen de esta decadencia es la famosa crisis del siglo XVII, que afecta a toda Europa, transcurrido el siglo XVII, la decadencia española continúa. Entonces yo quisiera que de esta idea, de este segundo apartado, la larga declinación del imperio, retuviéramos algunas ideas básicas. La primera es que durante mucho tiempo se pensó
que la crisis del siglo XVII había sido una crisis general. Otra vez, Ruggiero Romano, en este librito que vemos ahí, Coyunturas opuestas, hace una revelación extraordinaria, y es la siguiente. Desde las fuentes españolas se decía, a partir de 1640, está llegando menos plata a España. Está llegando menos plata a España, a Sevilla, como consecuencia de la crisis brutal que hay en Europa y en América. Ruggiero Romano reveló que esto no era cierto, que en el siglo XVII hubo coyunturas opuestas. Europa estuvo en crisis, pero América no. El problema es que los metales preciosos, mientras las minas peruanas y mexicanas producían a buen ritmo, los metales preciosos que salían de esas minas no eran canalizados ya por las flotas y galeones, sino que servían para comercializar con potencias extranjeras, que no era España. Durante el siglo XVII, España pierde su hegemonía militar, pierde su poderío en Europa y empieza, como digo, a declinar irremediablemente. Algunos comentarios básicos sobre esta declinación. Esta declinación llega finalmente a 1700 con la prueba de fuego, que es la extinción del linaje Habsburgo español y la guerra de sucesión entre 1700 y 1713. Una guerra de sucesión que, sin embargo, no desmembra, no acaba con la entidad del Imperio Español, que demuestra una extraordinaria resiliencia, que resiste y continúa sin apenas pérdidas territoriales. John Lynch se preguntó en un libro famoso que es España bajo los Austrias, cómo era que la guerra de sucesión no había acabado con el imperio, cómo era que no había provocado el desgajamiento de las colonias españolas. Y la respuesta es el papel de América como bastión, como depósito de recursos para sostener la estructura imperial. Solo que una estructura que sufre una serie de ajustes. Y esos ajustes, lo digo muy sintéticamente, esos ajustes en su funcionamiento están dados por dos elementos fundamentales, que son el contrabando, que en realidad es un comercio con potencias que no son España, el comercio ilegal, y la corrupción. La corrupción entendida como un mecanismo normalizado y justificado para garantizar el funcionamiento del imperio transgrediendo la normativa legal, pero con el visto bueno de las autoridades metropolitanas. Quiere decir, en otras palabras, quiero decir esto. Con la normativa existente, con las rígidas leyes que encuadraban el funcionamiento del imperio, este hubiera saltado por los aires. Solo solo esos meandros, solo ese retorcimiento de la legalidad fue el que permitió que la administración de América continuara, que las producciones en América continuaran a pesar de la crisis del siglo XVII y mantuvieran la integridad del imperio español. Y una consecuencia muy importante de estos ajustes de funcionamiento a través del contrabando y corrupción, que es la siguiente. América se hace más autónoma durante el siglo XVII. No hubo cambio de estructuras. Hubo un cierto empoderamiento de los que llamamos criollos, si cabe. El carácter profundo de la dominación no fue cuestionado, pero América se hizo más autónoma. Aquí tenemos algunas obras muy importantes que muestran este proceso, como el libro de Zacarías Mutuquias o el de Jonathan Israel, que habla precisamente del México colonial en el siglo XVII. Un resumen, el tiempo me devora mucho más de lo que yo pensaba, pero un resumen rápido sobre cómo se refleja esto en Centroamérica, ¿no? Consideremos la evolución de Centroamérica desde esta perspectiva que hemos hablado, contrabando, corrupción, mayor autonomía de los territorios americanos. En Centroamérica el descenso vertiginoso de la población autóctona, que obviamente venía del siglo XVI, el escaso atractivo minero y su condición de región estanca, yo la llamaría región estanca, ¿no? Está entre dos focos vitales para la salida del imperio, como México-Veracruz por un lado, que es una salida del monopolio, ya el monopolio en el siglo XVII
debilitado. Y Panamá, ¿no? Que es por donde cruzaban las flotas con todo el cargamento que venía del Perú, acentuó la tendencia del istmo a la introspección y el aislamiento respecto a la metrópoli. Estas condiciones, junto al retroceso de la presencia española en el Caribe, desplazada por los avances de británicos y franceses, los británicos en Jamaica desde 1655, los franceses en Santo Domingo, en la parte occidental de Haití, desde más o menos el 87, fueron el caldo de cultivo para que floreciera el comercio con las potencias extranjeras, eufemísticamente llamado contrabando. El resultado está a la vista. En razón de los impedimentos naturales de la fachada atlántica, y aunque el monopolio de flotas y galeones dejó de operar después de la Guerra de Sucesión, los contactos directos entre el Reino de Guatemala y los puertos españoles, los contactos directos... Los contactos directos eran casi inexistentes, y solo la actividad mercantil con otras naciones que surcaban el Caribe, especialmente Gran Bretaña, que merodeaba por la Mosquitia hasta que puso pie en Campeche, evitó la decadencia absoluta de la región y su despoblamiento. Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII, casi solapándose con las reformas borbónicas, se registró una bonanza económica gracias al anil producido por los indígenas de Guatemala y El Salvador, los comerciantes locales, que hacía tiempo habían perdido el negocio del cacao con México, utilizaron el pequeño boom del tinte para proveerse de moneda que obtenían de sus transacciones con Perú, moneda que destinaban a pagar importaciones europeas provistas por los ingleses. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Para pasar las cosas en limpio. Centroamérica, una región cada vez más aislada, casi divorciada de lo que era la metrópoli, que comerciaba por razones de subsistencia y de necesidad con otras potencias que merodeaban por el Caribe, notablemente Francia y sobre todo Gran Bretaña. Llego a la tercera parte de la presentación. Voy a tratar de ser muy conciso. Voy a primero a anticipar el argumento. Yo dije, desde 1640 el Imperio Español está en declinación. Y esa declinación continúa durante el siglo XVIII a pesar de la mística creada por una serie de reformas que los historiadores pusieron muchísimo énfasis, que son las famosas reformas borbónicas. Como sabemos, en 1713, los Borbones, la rama, que va a ser la rama española, toma la corona española, establece una serie de reformas, y estas reformas se aceleran a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué se aceleran a partir de la segunda mitad del siglo XVIII? Porque la presión, porque la competencia internacional de nuevos imperios emergentes que, valga la redundancia, compiten contra el español, están amenazando, están asfixiando, sobre todo están amenazando la hegemonía de España en América. Entonces, este paquete de reformas que empieza a desplegarse, digamos, desde la segunda mitad del siglo XVIII, consiste en buscar el fortalecimiento del imperio, tratar de salvar la integridad del imperio a través de una reorganización administrativa, mandar funcionarios peninsulares, nuevos funcionarios a América para sustituir esa supuesta autonomía que había obtenido América en el periodo anterior, exprimir a América impuestos, extraer más impuestos, fomentar todo tipo de producción económica, particularmente la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, para sintetizar, dos libros, dos obras capitales para interpretar la conexión entre las reformas borbónicas y la independencia entre las reformas borbónicas y la crisis del Imperio Español. Dos obras centrales. La primera de ellas, el libro de John Lynch. El libro de John Lynch sobre las revoluciones hispanoamericanas, cuyo argumento quiero sintetizar. En 1976, en su libro Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Lynch hizo tal vez el primer diagnóstico riguroso y científico sobre las causas de la independencia americana. Este libro se convirtió en un clásico. Para Lynch, las reformas borbónicas
habían encolerizado a los criollos. Y en el momento de la vacatio regis, cuando el rey cayó prisionero de Napoleón, esta enemistad radical entre criollos y peninsulares, a cuento de los esfuerzos recentralizadores emanados de la metrópoli, como someter más eficazmente las colonias, exprimirlas con impuestos para aumentar la extracción de recursos, reservar los mejores cargos para los españoles peninsulares en detrimento de los nacidos en América, etcétera, etcétera, junto con los reclamos de algunos núcleos puntuales como Buenos Aires o Caracas en favor de la libertad de comercio, habrían conducido esta enemistad, esta fractura entre los peninsulares que intentan reconquistar América y los criollos que habían obtenido cierta autonomía, esta fractura entre ambos habría conducido a las independencias. La visión de Lynch, lo que dice Lynch, se podría constatar, lo que dice Lynch en cuanto a la eficacia de las reformas para galvanizar y para proteger y para preservar el imperio, de alguna manera queda desmentido con los resultados. Yo no voy a comentar, porque sería larguísimo, comentar qué pasó desde 1756 a 56-63 con la Guerra de los 7 Años, pasando por la independencia de los Estados Unidos, pasando por la Revolución Francesa, pasando por la guerra abierta entre Francia e Inglaterra, la batalla de Trafalgar, que deja aislado, que destroza las flotas francesa y española y deja aislado América y España, hasta finalmente en 1807, cuando un detalle anterior, 1806, cuando en una lucha a muerte, en una batalla final, Napoleón decreta el bloqueo continental de Europa para asfixiar económicamente a la Inglaterra, a la industrialización, al desarrollo industrial británico en ciernes, 1806, el reino de Portugal desobedece las órdenes napoleónicas y Napoleón va a invadir Portugal porque es la única ventana que deja abierto el continente, y entonces lo único que puede hacer Inglaterra, lo que busca Inglaterra es colocar sus exportaciones textiles, fruto de la industrialización, en los mercados ultramarinos y en los mercados coloniales españoles especialmente. Y entonces se llega a ese año clave de 1807, donde Napoleón pide permiso a España para invadir Portugal e Inglaterra se adelanta, desplazando entera a la dinastía portuguesa, a la corte portuguesa, al Brasil y preservando a los Braganza de la dominación francesa. Y es en ese momento cuando Napoleón, al ver la tremenda debilidad del Imperio Español, pone presos a los reyes de España, 1808, y provoca la vacatio regis, provoca la crisis de la monarquía española. Y vuelvo al punto de partida, ¿no? La zona cero, la deflagración, que es una crisis que se produce en el corazón del imperio. Y entonces, muy sintéticamente, porque no tengo creo que más de 10 minutos, trato de sintetizar qué pasa a partir de 1808 en España y en América. Y trato de transmitir la idea de que ocurren cosas simultáneamente, paralelamente, y que se influyen, que son interdependientes. Y trato, ustedes están viendo la transparencia, de ser muy sintético. En el momento que es capturado Fernando VII, en teoría se viene abajo todo el sistema monárquico, toda la estructura imperial, porque toda la estructura imperial, todos los funcionarios, las administraciones, todos dependen del monarca. El monarca no está, y no se sabe cuándo va a volver. Entonces, el problema fundamental es la cuestión de el depósito de la soberanía. El monarca es depositario de soberanía y que recibe del pueblo. Cuando no está el monarca, la soberanía vuelve al pueblo. Entonces, ¿qué pasa en América cuando se produce la vacancia de Fernando VII? En América, en ningún lugar de América, a nadie se le ocurre proclamar la independencia ni nada que se le parezca. Por el contrario, la acefalía desencadena un doble proceso, como vemos ahí, un doble proceso. Y este doble proceso es
por un lado, la politización de conflictos jurisdiccionales entre la audiencia, el capitán general, el virreinato, los oidores, tal. ¿Por qué? Porque en el fondo, el problema de la administración española es que es muy laxa y en el fondo es, incluso podríamos decir, poco jerárquica. Entonces, cuando no está el rey, ¿quién manda? ¿La audiencia de Guatemala? ¿El capitán general? ¿El virrey de México? ¿El intendente de Guanajuato? Entonces, se produce un conflicto, se produce la politización de los conflictos jurisdiccionales, de viejas rencillas entre distintas regiones, también conflictos por influencias en vías de comunicación, zonas económicas, recursos económicos, y este conflicto se dobla con otro, que es que la crisis institucional plantea un problema de representación. Y ahora es cuando yo salto a España y digo, ¿por qué de representación? Porque en España el apresamiento del monarca acelera un proceso un proceso que lleva a un levantamiento popular contra Napoleón, una guerra de independencia. Estoy hablando de España, una guerra de independencia en España, no en América. Y esa guerra de independencia, una de las derivas es que un grupo portador de ideas que enfrentan la legitimidad del absolutismo monárquico empieza a imponerse y, como todos sabemos, se establecen unas cortes constitucionales, se aprueba una constitución y se pone en marcha una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional al principio sin rey, pero una constitución que nos habla de España como una nación con dos partes, con dos patas, con dos secciones, la parte peninsular y la parte americana. Esto lleva a un problema serio, digamos, cuando uno pone en marcha mecanismos de representación, entonces vienen los diputados a las Cortes, vienen de América y están los diputados peninsulares. Ahora, si la representación fuera proporcional, América terminaría gobernando España. Con lo cual, a último momento, los constitucionalistas liberales en España ponen cortapisas para que los diputados americanos sean menos que los diputados peninsulares. Es decir, en definitiva, en un giro de tuerca, los liberales españoles constitucionalistas se revelan tan colonialistas como los conservadores. Sin embargo, esto no es lo más importante, porque apenas llegamos a este punto, Napoleón en retirada libera a Fernando VII. Fernando VII vuelve a tomar el trono de España y lo que hace es abolir la Constitución de 1812, perseguir a los liberales y desatar una represión, una expedición punitiva contra América. Y lo que hace, tengo que ser muy sintético, pero lo que hace en ese momento en América había alguna zona que planteaba una mayor autonomía, bueno, Buenos Aires sí, que quiere declarar independencia, pero básicamente la América española estaba bajo control realista y además, un poco podríamos decir, con el caramelo de las Cortes de Cádiz, donde había representación, había elecciones en México, hasta en algunas jurisdicciones votaban los pueblos indígenas. Bueno, todo esto es cortado de raíz por el absolutismo, por el reaccionarismo de Fernando VII, que lo que genera, con esa expedición punitiva a la Nueva Granada, lo que genera es una radicalización de los americanos. Y entonces, a partir de 1816, sí que esa radicalización hace que en torno a Bolívar y en torno a San Martín fundamentalmente, empiece a plantearse una facción rebelde independentista que lucha contra los realistas. Pero cuidado, que todavía la guerra no está definida. Tienen que pasar todavía más de 4 años hasta 1820, cuando en 1820 se produce otro giro inesperado. Por eso digo que el tema de las independencias es algo realmente muy contingente. Podría haber sido la historia, podríamos hacer un contrafáctico de otra manera. Bueno, sintetizo. 1820, Fernando VII, desesperado porque San Martín está a las puertas de Lima, prepara otra expedición punitiva para destruir Buenos Aires, que es la base operativa de San Martín. Y resulta que la expedición punitiva, la situación económica es tremenda, es lamentable en España, la expedición punitiva se transforma, se produce un
un golpe, una rebelión liderada por el general Riego, y el general Riego, esa expedición que iba a reprimir a América, se convierte en una expedición que se convierte en una fuerza que restaura la Constitución de 1812. En 1820, la Revolución de Riego impone la Constitución a Fernando VII. La debilidad del monarca, la debilidad del reino es absoluta, y entonces, y esto es lo interesante, de nuevo la interacción España-América, cuando Riego reinstaura la Constitución y empiezan las nuevas leyes de las Cortes, se reúnen las Cortes e imponen una nueva legislación al rey, abolición de la Inquisición, libertad de prensa, abolición de los monasterios, fin de los fueros eclesiásticos, en ese momento México declara la independencia. México declara la independencia, por supuesto hay muchos debates respecto a esto, pero básicamente, ya me pasé del tiempo, entonces no quiero abusar, básicamente declara la independencia para mantener el orden colonial. Las premisas de la independencia mexicana, de Iturbide, del plan de Iguala, de las 3 garantías, es independencia para contentar a los rebeldes mexicanos, igualdad entre criollos y peninsulares y religión católica. ¿Por qué me centro? Habría que hablar mucho más de México, es súper interesante, porque la declaración de la independencia de México y la creación de esta ficción llamada el Imperio de Iturbide, el Imperio Mexicano, arrastra a Centroamérica. Centroamérica, legalmente, digamos, jurisdiccionalmente, era como que dependía del Virreinato de la Nueva España, aunque había seguido una vida muy independiente. Por supuesto, no pude hablar de los enfrentamientos y de los conflictos durante todo este periodo, también en Centroamérica. Pero lo cierto es que cuando México declara la independencia, muy pocos meses después, en Guatemala, se decide anexarse al Imperio Mexicano y, por lo tanto, en Guatemala se declara la independencia el 15 de septiembre de 1821. Voy a dejar aquí, me disculpo por no haber completado todo el programa que había planteado, pero es muy interesante decir que en realidad Centroamérica tuvo varias independencias, porque muy poquito después cayó el Imperio de Iturbide. Entonces, en Centroamérica hubo una nueva proclama de independencia en 1823, de independencia respecto a España, respecto a México, y dice el texto, y respecto a cualquier otra potencia que quiera poner las manos sobre Centroamérica. Dejo aquí, a pesar de que evidentemente la historia continúa, porque esa segunda declaración de independencia casi se solapa con la aprobación por la Asamblea Constituyente que la declaró de una república federal, la Federación Centroamericana, que murió de canibalismo, de los enfrentamientos fratricidas y cainitas entre los distintos ámbitos, las distintas regiones que formaban parte de esa jurisdicción entre 1824 y 1839. Y a partir de 1839, cada una de esas regiones, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, siguió su propio camino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Guillermo, por esta extraordinaria presentación. Yo quisiera de entrada plantearte 2 preguntas sobre, muy intencionadas a que completes un poco lo que nos prometiste al inicio y que por motivos de tiempo no te fue posible abordar. Número 1, quisiera preguntarte sobre este último tema que tocabas, ¿por qué fracasó la Federación Centroamericana? Y si acaso ese fracaso fue algo excepcional en la propio solamente de la región de Centroamérica como tal, o si hay otros paralelos históricos. Y también quería que dedicaras algunos minutos, algunas palabras a explicarnos la reflexión que has hecho sobre que denominaste al inicio de la presentación el excepcionalismo costarricense. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. La primera pregunta.
Efectivamente, como tú has dejado caer, el caso del fracaso de la Federación Centroamericana no fue algo singular, fue lo general que ocurrió después de la independencia. Y me das pie para tratar de argumentar de una forma más estructural el problema. Si vemos, se produce la independencia no es otra cosa que la fragmentación del Imperio Español. Ahora, ¿por dónde pasan esas fracturas? ¿Por dónde pasan esas fracturas? ¿Y por qué no tiene éxito ningún intento de crear una entidad política supralocal, supraprovincial? ¿Por qué no tiene éxito? ¿Por qué la Federación Centroamericana se fragmenta entre Honduras, El Salvador, Guatemala? Pero hay otros ejemplos, como tú muy bien sugeriste. La Gran Colombia, el sueño de Bolívar. Bolívar, ya antes de morir, amargamente ve cómo se separa, por un lado, las élites de Caracas, librecambistas, las élites de Bogotá, que quedan en el medio, las élites de Quito, proteccionistas, y se transforman en 3 países diferentes. Y hay más ejemplos. La Confederación Peruano-Boliviana que quiso poner en marcha Andrés de Santa Cruz, uniendo el Perú con Bolivia. Y esto también terminó en una escabechina, en guerras no solamente internas, sino también por países por estructuras vecinas que no querían una federación que podía ser muy poderosa. Pero no acaba ahí, porque también uno puede decir, el antiguo virreinato del Río de la Plata no es la Argentina actual. ¿Por qué no se mantuvo el antiguo virreinato del Río de la Plata y se fragmentó entre Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia? Y todavía yo daría el ejemplo del virreinato de la Nueva España. México, esto que voy a decir, claro, hay poco tiempo, entonces no quiero que sea una cosa que parezca un poco violenta, pero México entró en un proceso de centrifugación después de la independencia. Y ese proceso de centrifugación, donde Guanajuato quería ser independiente, Zacatecas quería ser independiente, Michoacán quería ser independiente, Oaxaca quería ser independiente, ese proceso de centrifugación duró varias décadas y fue detenido por los Estados Unidos. Es decir, el expansionismo norteamericano que quitó la mitad del territorio de México fue también una barrera de contención para que las propias élites mexicanas cambiaran el chip y plantearan la construcción estatal de otra manera. Bueno, esto se traduce en que los liberales hicieron una revolución y llevaron adelante una serie de reformas. Pero no me quiero ir muy lejos, explicando por qué no funcionan estas entidades supranacionales, digamos, ¿no? Suprarregionales. Y la respuesta, o una respuesta posible, es que el embrión de los estados nacionales en América Latina fueron las élites coloniales polivalentes. Los continuadores, o los herederos de esas élites coloniales polivalentes, como ya lo dijeron Balmori, Wortmann y Voss en 1980, creo que es el libro, 1985, no sé si lo tengo por aquí, te puedo dar incluso la referencia, bueno, se me escapa, pero la idea es esta, esas élites acumulan el poder político, los cargos públicos, controlan la administración, controlan el hinterland circundante a través del dominio del capital comercial sobre la producción y están en los puertos o están en lugares estratégicos. De modo tal que si nos fijamos, Montevideo es el embrión de Uruguay, Buenos Aires el embrión de la Argentina, Asunción es la base del Paraguay, Potosí Sucre de Bolivia, Lima el Callao de Perú, Santiago del Paraíso de Chile, Quito de Ecuador, Bogotá de Colombia, Guatemala de Guatemala, San Salvador de El Salvador, San José de Costa Rica, México, Veracruz de México, lo cual no quiere decir que no hubiese incluso habido luchas previas, por ejemplo, Cartago con San José, por ver quién tenía la primacía, ¿no? Pero la idea es esta, la idea es que el embrión de lo que después van a ser los estados nacionales son esas ciudades
antiguas capitales coloniales o ubicadas en lugares muy estratégicos. También pasa para Brasil. Río de Janeiro, un puerto. Buenos Aires, un puerto. Montevideo, un puerto. Caracas, un puerto. Santiago, Valparaíso, un puerto. México es Veracruz, ¿no? La idea de que son estas élites las que acumulan el poder, pero también un cierto tipo de poder, porque además son las familias notables, son las familias, son los linajes, tienen un capital simbólico, tienen un poder económico, tienen un patrimonio, y tienen ese control ese monopolio del capital, que tiene relación con lo que yo hablaba de los comerciantes coloniales, que controlan las producciones, controlan la producción textil, los que tejen, los que tienen los saladeros, los trabajadores de distintas actividades, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez me extendí mucho. Trato de ser más conciso y voy a tu segunda pregunta, que a mí me parece particularmente interesante, ¿no? Quiero decir, fracasa la Federación Centroamericana y emergen 5 países, ¿no? Bueno, emergen varios países. La historia, ¿cómo es la historia en términos generales de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua? Bueno, en general es una historia de profunda inestabilidad política, autoritarismos, grandes desigualdades, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a... Quiero ser cuidadoso, porque claro, no se puede decir en 2 minutos, hay que matizar mucho más. Pero lo que quiero decir es que Costa Rica es muy difícil. Lo que quiero decir es que, partiendo de esa matriz común, la historia posterior de Costa Rica fue muy diferente. Hago una síntesis de la síntesis. Creo que fue muy diferente por 3 momentos claves que marcan la historia de Costa Rica, en este excepcionalismo, en este particularismo. El primer momento clave es el punto de partida, que tampoco es un punto de partida porque, digamos, es el siglo XVI. Costa Rica tiene una configuración colonial muy distinta a la de sus vecinos. Costa Rica tiene muy poca población, un lugar que no le interesa a nadie, muy poca gente. Costa Rica, es una ironía también, ¿no? O sea, los españoles estaban desesperados, cualquier filón de oro que veían, Costa Rica, ¿no? Después no hay oro ni plata, o hay muy poquito. Pero lo importante es que se va conformando desde el inicio, esto es una especie de path dependency, una sociedad muy pareja, donde no hay grandes fracturas, no hay fracturas étnicas. Guatemala, El Salvador un poco menos, pero Guatemala es lo emblemático de lo que es una sociedad partida étnicamente, étnica, cultural, socialmente, por la politización del factor étnico. No es el caso de Costa Rica. Costa Rica, la población, bueno, más o menos, españoles, sus descendientes, mestizos, tal. No hay un proceso de acaparamiento de tierra porque a nadie le interesa, porque la tierra no vale nada. Entonces no hay un acaparamiento. Estoy hablando de lo que es la matriz colonial, lo peculiar que tiene Costa Rica. Bueno, entonces ese es el punto de partida, ¿no? Bueno, esto va siguiendo ese camino. Segundo momento fundamental, sé que no tenemos tiempo, trato de ser lo más conciso posible. Segundo momento para mí decisivo, el boom cafetalero. Más o menos, 1870-1900. ¿Qué pasa en toda América Latina? No con el café, con el estaño, con el trigo, con el cobre. ¿Qué pasa en América Latina? El boom de las exportaciones es la cristalización del Estado oligárquico. El Estado oligárquico es un Estado exclusivista, es un Estado excluyente, sectario, donde hay estas viejas élites que capturan, construyen y capturan el aparato estatal, lo capturan. Ellos son los generales, los militares, los presidentes, los diplomáticos, los jueces, las grandes familias, totalmente separados del resto de la población. Por supuesto, exagero, hay sectores medios emergentes y tal, o sea, no es tan tajante, pero
en Costa Rica no es exactamente así. Si yo tengo que decir 2 países de América Latina que tienen un débil estado oligárquico, si lo comparamos con Chile, si lo comparamos con Perú, si lo comparamos con Guatemala, si lo comparamos con El Salvador, que también producen café, que eso es lo interesante. Costa Rica y Uruguay son 2 países donde las diferencias no son tan marcadas, donde el Estado no es un Estado cerrado, exclusivo. Hay más juego, hay cierto pluralismo. Hay la posibilidad de que en el futuro se vayan dando ciertas alternancias, que es lo que pasa en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. No es una democracia perfecta, pasan cosas, pero no tiene nada que ver con Guatemala, ni con Perú, ni con Bolivia. Tercer momento, la década prodigiosa. Ni es década ni es prodigiosa. Me gusta el nombre, pero esos años mágicos que van más o menos de 1944 a 1955 aproximadamente. Fundamentales para los países de América Latina. ¿Por qué fundamentales? Porque los países de América Latina vienen de la Gran Depresión. Y la Gran Depresión lo que provoca es un debilitamiento de las élites del Estado oligárquico y la inviabilidad de que tú no puedes seguir exportando azúcar al mercado mundial y mantener un país exportando azúcar o exportando cobre. No puedes seguir exportando cobre porque en 1929, la crisis del 29, hizo bajar las exportaciones de cobre un 83%. Entonces tú no puedes depender del cobre. Eso destruye, debilita las élites y plantea procesos de sustitución de importaciones. Y esos procesos de sustitución de importaciones van acompañados de nuevas configuraciones políticas como los populismos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Costa Rica? Digo, muchísimo, porque lo de Costa Rica es súper particular. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos quieren seguir por la senda del desarrollo, del nacionalismo, de la industrialización endógena. Y Estados Unidos tiene objetivos muy diferentes. Un mercado mundial abierto, tal, contra el proteccionismo, contra los nacionalismos, tal. Y esto, en el marco de la Guerra Fría, ¿a qué conduce en la década de los 50? Conduce a un giro nacionalista en América Latina. Getúlio Vargas en Brasil, Arbenz gana en Guatemala, revolución nacionalista popular en Bolivia en el 52. ¿Qué hace Estados Unidos? Boicotea a Arbenz, golpe de Estado contra Arbenz en el 54. A Vargas lo vuelven loco y se termina suicidando en el 54. A Perón lo derrocan en el año 55. Y si vemos procesos más silenciosos, elecciones en Chile en el 58, elecciones en Uruguay en el 58, esto no hace tanto ruido, pero ¿qué pasa en esas elecciones? En esas elecciones se abandonan los modelos estatistas, mercado internistas, de sustitución de importaciones y se vuelve a una política clásica, ¿no? De exportaciones primarias. El caso de Chile es clarísimo, pero nadie habla de esto porque como no hace un golpe de Estado y tal, son elecciones, no pasa nada. ¿Y qué pasa en Cuba 1959? Leemos a Cuba, Castro, el comunismo, tal, pero ¿cuál es el origen de la revolución de 1959? Es la terminación de este proceso. Es decir, Cuba no puede vivir de exportar azúcar y que encima los beneficios del azúcar se van todos a Estados Unidos, porque la burguesía cubana tiene su dinero en Estados Unidos. Entonces, lo que estalla es una revolución nacionalista, popular. Jamás olvidemos que Castro era anticomunista en 1959. Y después de este marco, vengo a Centroamérica, a Costa Rica, porque el problema de todos los demás países es que si querían aplicar políticas reformistas, nacionalistas, Estados Unidos las tachaba de comunistas. Y Estados Unidos tuvo una enorme responsabilidad en el bloqueo de estrategias reformistas en América Latina que llevó a la radicalización y la Revolución Cubana, como sabemos, fue el semillero de un montón de movimientos armados. Esto no ocurrió en Costa Rica. ¿Qué ocurrió en Costa Rica? En Costa Rica ocurrió que en los años 40 se dio
una alianza aparentemente contra natura, pero ¿por qué? Entre conservadores y comunistas. Los comunistas, y esto pasa todavía actualmente, yo les diría, no me quiero extender más, pero pasa en España con el tema de los comunistas. Es una palabra que espanta. Tenemos una educación, tenemos un ethos, ¿no? Y en Costa Rica los comunistas gobernaron, cogobernaron. Después se produjo esta guerra civil que distorsiona un poco las cosas, porque el problema no es tanto la guerra civil, el tema es que se va dando un proceso por el cual puede haber una compensación y una alternancia entre dos fuerzas políticas que discrepan en algunas cosas, pero en algunas cosas, en cosas muy centrales, tienen un cierto consenso. Y entonces, para no perderme, voy a que en Costa Rica se implementan una serie de reformas muy radicales, de reformas muy para limar las aristas más punzantes del capitalismo, para desarrollar una especie de capitalismo asistencialista, un capitalismo muy regulado. ¿Gracias a qué se produce eso? Gracias a la posición tan particular que tiene Costa Rica en relación con los Estados Unidos. Estados Unidos no bloquea las políticas reformistas costarricenses. Con esto no estoy diciendo que Costa Rica ha tenido suerte porque Estados Unidos... No. Estoy diciendo que hay dos dínamos importantísimos. Primero, el propio proceso político y social costarricense. Esas reformas de la seguridad social, del servicio civil, de la nacionalización de la banca no salen de la nada. Es un largo proceso. Ahora, ese proceso cristaliza en un momento muy delicado internacionalmente, porque Costa Rica está en la zona de influencia de los Estados Unidos y Estados Unidos, su paranoia anticomunista, afecta tremendamente y corta tajantemente ciertos procesos de desarrollo en los países de la región. Bueno, no sé si fui muy claro y perdona por la extensión. Gracias, Guillermo. Nos has hablado de 5 siglos de historia y obviamente hay perspectivas, una enorme cantidad de temas polémicos que has tratado y que daría para extendernos muchísimo más. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido. Si quisiera, Guillermo, voy a leer algunas de las preguntas y comentarios que las estimables personas que nos siguen han subido en el Facebook Live. No todas, voy a leer 4 o 5 y te voy a pedir que en 1 minuto o 2 máximo, a partir de alguna de esas preguntas, des una reflexión final. Por ejemplo, Félix Prieto señala, ¿por qué Costa Rica pagaba impuestos antes de decidir producir cacao, su primer rublo de producción? Alejandro López Meoño dice, había caña de azúcar, trigo y varios productos más que se comerciaban en otras provincias españolas. Alejandro López Meoño dice, con el debido respeto para el expositor, ya hay sendos estudios que en Costa Rica sí hubo sistema de castas con españoles, mestizos, negros, esclavos, ambos e indígenas en la Costa Rica colonial. Había varias actividades económicas, entre las que estaba el ganado, el algodón, el cacao, el tabaco, los tintes naturales, de donde se recobraba cierta riqueza para los habitantes. Sí había diferencias entre los habitantes en la colonia. Yo estoy estudiando precisamente el tema en libros coloniales y existen estudios ya publicados. Luego, Gustavo Arroyo dice, para la región centroamericana, ¿qué impacto tuvo la revolución de El Salvador de 1811? Y Dionisio Guillén, que me parece que esto sintetiza muy bien tu ponencia, lo que planteaste al inicio, dice Guillén, entre las causas de las independencias hispanoamericanas, ¿cuál es el valor o peso relativo de la permanente crisis imperial? Sin crisis del Imperio Español, ¿se habrían logrado o no las independencias americanas? Por favor, Guillermo, muy puntual, en 2 minutos. Referirte a... Bueno, muchas gracias a todos. Escuché la pregunta de Félix, no recuerdo los otros,
el nombre de los otros, de las otras personas que preguntaban. Hay varias preguntas referidas a las características de la Costa Rica colonial. Yo pido disculpas por la hipersimplificación y porque, claro, como es una región, y esto lo digo sin ningún ánimo peyorativo, por supuesto, que siempre queda excluida como marginal, tal, Centroamérica, pero más aún Costa Rica, porque como que, bueno, que no había grandes riquezas y tal. Entonces, me parece muy interesante esa microhistoria o esa historia más local que se está haciendo del periodo colonial y que, lo debo admitir, la desconozco porque, como tú decías al principio, yo me estaba dedicando más últimamente a cuestiones de historia reciente. Tal vez habría que ver las magnitudes y las cantidades. Por supuesto, si yo omití, pues, lo conozco, pero no tuve mucho tiempo y tal, que hubo un cierto boom del tabaco a finales del siglo XVIII que fue útil después para, como digamos, como aprendizaje empresarial para el XIX. O sea que estas cosas que me marcaban y tal, me parece estupendo, estoy de acuerdo. Y en respecto al tema de que sí había castas y tal, evidentemente no podemos decir que fuera una burbuja respecto un poco a lo que era el orden social o las características de la sociedad colonial. Lo que quise decir era que no llegaron a ser tan agudas o no impidieron un proceso de mayor homogeneización que permitiera luego que se tradujera en una representación política más igualitaria, ¿no? Porque el problema es como decir en Uruguay, bueno, no hay afrodescendientes, claro que hay afrodescendientes en Uruguay, ¿no? Pero digo, estas personas están discriminadas como en otros países o en otras épocas, o participan políticamente y tal. A estos matices voy, pero lo de las castas y tal, bueno, asumo, y además me parece enriquecedor, ¿no? Estos estudios locales. Y luego hay las dos últimas preguntas, que por ahí puedo decir alguna cosa más. Claro que influyó la Revolución Salvadoreña de 1811. Quiero decir, la idea general sería, había conflictos interelitarios, y no solo interelitarios. Habría conflictos internos en Centroamérica. Estos conflictos no habían sido bien canalizados por esas reformas borbónicas. Al contrario, el tema de la descentralización, pero el tema del poder de los comerciantes de Guatemala sobre el resto de los sectores de la región, ¿no? Comerciantes que, como sabes, a partir de 1793 tienen su propio consulado, y resulta que son los paladines del monopolio con España, después son los paladines del contrabando, los paladines del libre comercio con Inglaterra, son los mismos, ¿no? O sea, mutaciones rápidas, es muy difícil explicar todo esto, son rápidas mutaciones. Ahora, lo del Salvador, que es una cosa que no conozco bien, pero evidentemente en El Salvador había un fermento de republicanismo. Por eso, y claro que es importante ese movimiento de 1811, porque cuando Iturbide en el 22 manda a un general a Centroamérica para que efectivamente Centroamérica se anexionara a México, este general, Filisola, va al Salvador y reprime en El Salvador, donde no querían entrar en un imperio, querían hacer una república. Así que me parece muy pertinente la pregunta y por supuesto que tuvo importancia ese movimiento de 1811. Y el último, lo de la crisis imperial permanente. Claro, el tema, miremoslo con los ojos de hoy. Después de estos 3 siglos, bueno, casi 5 siglos, España se inventó las cumbres iberoamericanas y trató de construir un espacio iberoamericano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se hicieron ajustes en 1821? De acuerdo, España no es que ahora quiera colonizar América. Bueno, algunos dicen que sí. Yo no creo que van por ahí los tiros, pero digo, hacer una comunidad de naciones. ¿Por qué no se pensó eso en 1829? Yo diría, se estaba muy lejos de pensar eso. Una cosa que omití, me parece importante, es el desplazamiento de la idea de imperio por la de Estado-nación. El tema de la nación. La nación es muy curioso porque teóricamente la nación en el fondo está naciendo en el mundo hispánico. Están haciendo en el mundo hispánico, pero al mismo tiempo vemos las enormes dificultades que tiene América para construir sus propias naciones, que no es lo mismo que un Estado.
Son cosas, es como, son como encarnaduras, como cosas que se acoplan, ¿no? El Estado-nación. Pero una cosa es el Estado y otra cosa es la nación. Pero también me parece una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, desde una perspectiva conservadora, John Eliot, si lees a John Eliot, todavía le duele la independencia. Y dice, o sea, John Eliot es un historiador británico brillantísimo y tal, amante de España. Pero dentro de su amor a España, lo que ama Eliot es el imperio español, es el imperio colonial español. Entonces Eliot, yo te puedo dar textos donde plantea, dice, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que se fue esto de las manos? Si se podían haber hecho pequeños ajustes y esto seguía. Porque también hay que decir una cosa, y vuelvo a la persona que hizo esa pregunta tan interesante del final, y es la siguiente. Se produce la independencia por gente que era monárquica y católica. Por gente que era monárquica y católica. Se independizan de España, monárquica y católica. Es muy interesante ver la diferencia que hay, por ejemplo, que son los polos opuestos entre la independencia de Estados Unidos, que es una rebelión antimonárquica, anticolonial, que establece un sistema absolutamente que deslegitima la monarquía, y las independencias latinoamericanas, donde en México Iturbide se proclama emperador, pero resulta que 20, 30 años después también se crea otro imperio. Llaman a Maximiliano para que haga un imperio. ¿Y en Brasil qué pasa? En Brasil hacen la independencia proclamando un imperio. Entonces, es muy interesante. Digo, las mentalidades son muy, como decía Brodel, ¿no? Tienen tiempos glaciares. Son muy lentas para cambiar. Doctor Guillermo Mira de Lisotti, argentino, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Salamanca, nos ha ofrecido esta extraordinaria conferencia, como decía, llena de perspectivas novedosas y de aspectos que nos permitirían extender la discusión por muchísimas horas. Lamentablemente el tiempo ha concluido. Le enviamos a usted, profesor Mira de Lisotti, un abrazo hasta la lejana Salamanca. Esperamos en algún momento tenerlo aquí presente y ya no en el formato de videoconferencia. Y cierro este espacio sin antes agradecer nuevamente a la Biblioteca Nacional, a su directora, doña Laura Rodríguez, a la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya, a doña Carolina Mora y a nuestro querido maestro también, Vladimir de la Cruz. Y les recuerdo que esta brillante exposición ha quedado grabada y que será colocada en breve, en los próximos días, en la página de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchísimas gracias a todas y a todos que se han tomado el tiempo para seguir esta actividad y les invitamos a seguir en contacto con el resto de conferencias que se está planeando en conjunto con la Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya en torno al Bicentenario. Muy buenas tardes, saludos cordiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.